Muy buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto de saludarles nuevamente. El día de hoy comenzaremos a ver la cuarta unidad y vamos a comenzar siempre con educación artística. Eh, el tema del día de hoy va a ser la voz adecuada para hablar y cantar. ¿De acuerdo? Entonces, al finalizar la clase, les voy a decir que hoja de trabajo deben de realizar según su libro para que lo puedan trabajar. En este video podrán ver la explicación acerca de lo que menciona esta página, acerca del uso correcto de la voz, pero para ello les voy a compartir mi pantalla para poderles explicar más brevemente y que ustedes puedan entender y comprender mucho mejor. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, como les había mencionado, el tema es la voz adecuada para hablar y cantar. Bueno, entonces vamos a ver la voz. ¿A qué nos referimos con la voz? Vamos a ver este pequeño concepto que dice que para hablar, cantar, reír, llorar, gritar, etcétera, la voz humana, específicamente la parte de la producción de sonido humano en la que las cuerdas vocales, lo que tenemos acá en la parte de la garganta, son la fuente primordial de sonido. Hablando de forma general, la voz se puede dividir en pulmones, cuerdas vocales y articuladores. ¿De acuerdo? Aquí les voy a mostrar un diagrama para comprender un poco mejor acerca de lo que les estoy hablando. Bueno, antes de ello, quiero mostrarles los tres aparatos en la cual se unifican para la realización del sonido para que comprendamos mucho mejor. Entonces vamos a tener estos tres, que sería el aparato respiratorio, el aparato de fonación y el aparato resonador. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme un segundo. Entonces, acá claramente vamos a ver que en la parte el aparato respiratorio va a consistir en nariz, tráquea, pulmones y diafragma. En el aparato de fonación vamos a ver la laringe y las cuerdas vocales. Y en el aparato resonador, donde los sonidos adquieren sus cualidades de timbre, características de la voz. En el diagrama que les estoy colocando con el puntero, vemos cómo es que funciona realmente el sonido. Vemos la nariz y la boca, nariz y boca, faringe, laringe, y ahí mismo tenemos ubicadas las cuerdas vocales, un poco más abajo. Obviamente tenemos los bronquios, los pulmones y en toda el área de acá que forma parte del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Veamos esto. Cuando abandonamos la voz como un instrumento natural que forma parte de nuestro cuerpo, realmente no nos referimos a ellos como un único instrumento, sino a dos, uno de viento y uno de cuerda, desde un punto de vista anatómico. La voz es la producción de un instrumento, la estructura del aparato fonador, que si bien funciona como una unidad que se divide en tres partes, que son las tres partes mencionadas anteriormente. Acá les voy a mostrar nuevamente otro diagrama
muy parecido al otro, pero les mostré este primer diagrama para que lo comprendieran mucho mejor. En este diagrama está un poco más amplio, mostrando otras partes elementales, pero en sí me interesa más estas partes donde está más resumido y puedan comprender ustedes mucho mejor lo que consiste en el aparato fonador. ¿De acuerdo? Que consiste en estas tres: respiratorio, fonación y resonador. ¿De acuerdo? Acá va a mencionar estos otros, donde dice los órganos que intervienen en la producción de la voz que constituyen al aparato fonador, que es lo que les había mencionado anteriormente, que en sí esto es la anatomía del sonido. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, acá del lado derecho en el diagrama aparecen nuevamente los tres aparatos que había mencionado anteriormente y nuevamente aparece los diagramas, pero estos diagramas aparecen un poco más complejos. En el diagrama anterior pueden ustedes comprenderlo mucho mejor. Más sin embargo, para ampliar un poco más los conceptos que consisten en el aparato fonador y la anatomía del sonido, les coloqué este diagrama donde está un poco bueno, donde está amplio, más los eh, partes prácticamente de nuestra anatomía que conforman el sonido. De acuerdo. Características que tenemos de la voz humana: espectro, duración y envolvente. Es, espectro se refiere al timbre de la voz humana, muy rico en armónico, o sea que tiene mucha armonía, de acuerdo a la forma conforme vayamos expresándonos. Nosotros cuando cantamos o cuando nos gusta una canción, tratamos de que el sonido, nuestra voz, sea lo más dulce, sea lo más agradable para el oído, para la voz, para que las personas escuchen la belleza del sonido o que nos escuchen de una forma agradable y no como un ruido o algo desagradable. Duración, veamos duración. Variable, eh, máximo fijo tiempo que una persona puede respirar aire. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, inhalo y puedo hablar y decir muchas cosas. Conforme vaya hablando, va saliendo el aire de nuestros pulmones y entre más práctica tengamos para la realización de esta duración, nosotros podremos hablar o decir muchas más palabras por cada inhalación que hacemos. Voy a poner de ejemplo un ejemplo drástico. El rap se caracteriza por decir muchísimas palabras por minuto, por segundo, pero para ello tienen que tener mucha duración, o sea, tienen que tener una buena condición y práctica, ¿verdad?, para poder realizar este tipo de música, ¿de acuerdo? Envolvente. En la producción de una vocal se siguen los periodos de ataque, extinción y estado. Durante los tres hay un cambio considerable en el espectro acústico. El estado muestra el menor cambio en los componentes en la frecuencia. ¿De acuerdo? Frecuencia, usualmente nos referimos, o esta envolvente se refiere al grado conforme uno realiza un sonido, ya sea fuerte, o sea grave. O sea, usualmente nosotros tenemos, como varones, tenemos la voz más grave y las señoritas tienen una voz más aguda. Tenemos sonidos largos y cortos, que eso entra entre la duración usualmente. Esto usualmente se debe a la resonancia de la cavidad bucal. Si se dan cuenta, nosotros podemos realizar sonidos largos. Yo puedo
decir o gritar o ah. Entonces, tengo sonidos largos y cortos. Entonces, muchas veces hay sonidos envolventes en la que tiene que ver usualmente la frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la última. Y acá solo voy a mostrarles tips para cantar. Usualmente, al igual que cuando una persona se ejercita, hace ejercicio y quiere verse bien y con una buena condición física, necesita realizar ejercicios constantemente y limitar algunas cosas que realmente contaminan nuestro cuerpo. Entonces, de igual manera es la voz, que realmente es un músculo que realmente necesita ejercitarse constantemente para tener una buena entonación y poder tener una buena práctica a la hora de cantar. Por ejemplo, yo les podría cantar algo, yo sé que no estoy afinado, no practico eso constantemente, comparado a muchas personas que se dedican esto a un 100% y podrían realizar o cantar adecuadamente debido a la práctica constante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una práctica y la práctica, como dicen, hacen al maestro. Entonces, acá vemos tomar de 8 a 10 vasos de agua diarios. Realizar ejercicios de calentamiento. Tomar descansos vocales, o sea, cuando uno practica constantemente, error garrafal que hace la mayoría de personas. Me duele la garganta, me duele el pecho, agua fría, agua fría. Eso es malísimo. O eso uno se pone afónico, arruina la voz, el aparato fonador, porque el órgano está caliente. Entonces, lo que están haciendo es enfriarlo de un solo y lo que están es arruinando su voz. Entonces, ¿qué se hace usualmente cuando uno está practicando constantemente el canto? Tomar agua caliente o agua tibia, ¿ya? Mantener buenas rutinas para dormir, al igual que el ejercicio, hay que dormir, no fumar, utilizar micrófonos cuando practiquen, desarrollar voz para hablar que acompañe tu voz para cantar, o sea, las llamadas pistas para ir practicando constantemente y llevar un ritmo adecuado. Abrir la boca para cantar. Obviamente no vamos a estar con los labios, no podríamos hablar. Entonces, acá vemos estos tips. Ustedes van a realizar las actividades de la página, les voy a decir, 63. Ahí hay unos pequeños conceptos. De igual manera, por favor, copian la información en hojas carta, toda la información teórica, y van a realizar las actividades que siempre de practicar lo aprendido. Entonces, ahí se toman fotografías de las actividades que hacen, lo agregan entre su informe y realizan esas actividades. Son pocas las actividades realmente. Entonces, por favor, de preferencia, me envían la información bien ordenada con CamScam, así bien ilustrado y bien realizadas sus actividades, como siempre a mi correo, eh, para el día viernes de esta semana. Es un gusto verlos nuevamente, jóvenes, que tengan muy feliz tarde y los veo el próximo lunes. Feliz tarde.